Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy feliz para nosotros todos. Día de sábado, o día que Dios separó para día de culto, para santificación. Y hoy nosotros queremos hablar de un tema bastante importante, un periodo profético que podemos trazar desde hoy hasta el tiempo, o sea que el año de la venida de Cristo. Cristo dijo cierta vez, del día y hora nadie sabe. Esto es cierto, nadie sabe día y hora, pero Cristo mencionó día y hora porque el año, el mes e incluso quizás la semana estaba demostrado en el ceremonial judío, como nosotros ya hablamos aquí. Si usted quiere más información sobre este tema, te pido que veas el video en la página que se llama El Año de Jubileo. Pero hablaremos un poco sobre esto. Esta profecía ya se cumplió en la primera venida de Cristo y así también será en su segunda venida. Bueno, les pido un tiempito, voy a preparar mis cosas aquí y ya vuelvo. Bueno, aquí estamos, con la gracia de Dios. Bueno, nosotros podemos abrir nuestras Biblias entonces para empezar nuestro estudio de hoy en el libro de 1 Corintios. Y vamos a tratar de fijar algunos puntos que son importantes. Y la pregunta que yo siempre hago, a mí mismo también, y a todos los que me oyen, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Digna de confianza y de creer? Si es así, entonces podemos iniciar nuestro estudio. Pero si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios y digna de confianza y creencia, pues este estudio no te ayudará en nada, porque nosotros nos pautamos por la enseñanza bíblica. ¿Ok? Bueno, sin más, 1 Corintios 10, 11. Capítulo 10, versículo 11. Usted, si pueden, tomar nota, porque yo voy a tratar de leer un poco rápido, ya que tenemos muchas cosas que leer. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amoestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí, en el contexto, hablaba del pueblo de Israel. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para amoestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, las cosas que ocurrieron para el pueblo de Israel en el pasado se refiere al Israel de Cristo, al Israel verdadero hoy, el que cree en Cristo y anda según sus mandamientos. Pues bien, entonces esto es una verdad que no hay cómo contestar. Si aquello que sucedió allá atrás, pues era para nuestra enseñanza, conviene que estudiemos entonces todo aquello. Entonces, si creemos que la Biblia es digna de confianza, tenemos que creer en esto. O si no, ahí ya no hay que hacer. Romanos. El libro de Romanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos 15. El libro de Romanos 15 dice lo siguiente. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito antes fue para nuestra enseñanza. Entonces, sin lugar a dudas, podemos y debemos estudiar los escritos antiguos del Antiguo Testamento para sacar la sabiduría, porque la Biblia dice que la sabiduría está en el libro de la ley. Eso dicen Salmos. Entonces, tenemos que buscar. Bueno, entonces para contextualizar, la Biblia apuntaba un año, el llamado año de jubileo, para la venida del Salvador, de Cristo. En este año, Él entonces proclamaría la libertad, ¿verdad?, la sanidad,
el volver a la posesión, etc. Nosotros no vamos a hablar con grandes detalles aquí de este tema, porque si no quedaría muy grande. El propósito aquí es trazar el paralelo, o sea que el gráfico aquí, con algunas informaciones que ya teníamos, pero que ahora con más información nos va a ayudar a comprender mejor. Abrimos nuestras Biblias en Levítico 25, donde habla del año de jubileo. Levítico 25, 1. Dice así: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año tendrá descanso, reposo para Jehová. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no los segarás. Y las uvas de tu viñedo no vinimarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, y a tu criado y a tu extranjero que more contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Contarás 7 semanas de años y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis, etc. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis a cada uno a vuestra posesión. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de su mano de vuestro prójimo, no os engañe ningún hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuando el mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedía en el año de jubileo, o sea que era que durante el periodo de las 49 años, si uno iba a comprar una tierra, pues compraba, o sea que alquilaba esa tierra según el número que faltaba, el número de años que faltaba para llegar al año de jubileo. Porque en el año de jubileo cada uno volvía a su posesión. Muchas veces la persona se endeudaba y eso no podía mantenerse, entonces le vendía su tierra a su compañero por el periodo de tiempo que faltaba hasta el jubileo. Entonces este periodo él vendía a su hermano, entonces esta tierra pasaba a ser de su hermano, pero en el jubileo volvía así. También si uno era vendido como esclavo, uno tenía una infelicidad en la vida y tenía que venderse como esclavo, también vendía su trabajo o su mano de obra por el tiempo que faltaba hasta el jubileo, porque en el año del jubileo este se iría libre, y así sucesivamente. Vimos que esta profecía tipificaba la venida de Cristo, porque Cristo cuando viene proclamará en la tierra la libertad. Cristo traerá su reino a la tierra y entonces proclamará la libertad y todo lo demás. Ejemplo, la humanidad poseía el Edén en la persona de Adán. Cuando Adán pecó, perdió esta posesión. Y también esta profecía, esta profecía viva, por así decir, esta profecía apunta a un tiempo en que tenemos otra vez
acceso al árbol de la vida, porque la humanidad perdió el acceso al árbol de la vida. Entonces volveremos a la posesión. Tiene toda la enseñanza en este contexto. Usted puede decir, pero no está encajando. Vamos a leer en San Lucas y vamos a ver que Cristo cumplió esta profecía. Detalle, antes de avanzarnos en Lucas, vemos que se haría tocar la trompeta en el mes 7, mes bíblico 7. El mes bíblico, ya quiero explicar a ustedes, no es igual al nuestro que tenemos hoy. El primer mes bíblico se daba en el primer día de luna creciente, después de que la cebada florecía. Entonces, se daba más o menos cerca de 21 de marzo, después de 21 de marzo, el primer día de luna creciente después de 21 de marzo en nuestro hemisferio, sería el primer día del año bíblico. Entonces, el primer mes bíblico siempre cae entre marzo y abril. ¿Okay? Entonces, en el primer mes. Cuando dice que en el séptimo mes, entonces contamos más o menos, va a caer entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Entonces, en el séptimo mes bíblico, se tocaba la trompeta. A los 10 del mes, o sea que en el día 10 del mes séptimo se tocaba la trompeta. Y nosotros sabemos que el día de la venida de Cristo será con un toque de trompeta. Pero vamos despacio, ya vamos a llegar a este punto. Bueno, leamos entonces en San Lucas cuando Cristo cumplió esta profecía. San Lucas 3, 21. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Orando, el cielo abrió y descendió el Espíritu sobre él de forma corpórea, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Eli. Bueno, aquí es un periodo cuando Cristo empieza su ministerio en la tierra. Cristo da los primeros pasos en su ministerio en la tierra. Entonces es bautizado por Juan Bautista para cumplir todo el propósito. ¿Ok? Y ahí da inicio. Y en este mismo año, Lucas 4, ahora, Lucas 4, 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió en nada en aquellos días, pasados cuales tuvo hambre. Bueno, Cristo salió de su bautismo, poco tiempo después fue al desierto para ser tentado, quedó ahí 40 días, entonces aún estamos en el mismo año. Jesús, y versículo 14 ahora, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces Cristo volvió de ser tentado y ya empezó a enseñar, empezó de hecho su ministerio. En San Lucas, versículo 16 ahora, dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año aceptable del Señor. Y enrollando el libro, lo dijo al ministro, y se sentó. Le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fitos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Cristo vino a predicar libertad a los cautivos. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta una cosa. En el año de jubileo se predicaba la libertad. Cristo vino, predicó la libertad y el año aceptable del Señor. También Cristo dijo que esta escritura se cumplió, esta profecía, depende de la traducción que tenés, va a decir, esta profecía se cumple delante de vosotros. Cumplió ahí Cristo el año de jubileo. Y si usted va a comparar incluso con la historia, el último jubileo fue en el año 27 después de Cristo, según se entiende. Justamente el año en que Cristo empezó su ministerio. Esta profecía se cumplió perfectamente. Cristo dio inicio entonces a su ministerio en el año de jubileo. El último año de jubileo fue en 27 antes de Cristo. Y ya voy a pasar la cuenta para ustedes. Entonces contamos de 49 en 49 años. Cada 49 años tenemos un año de jubileo. Entonces contamos de 49 en 49 y llegamos al último año de jubileo que tuvimos, no celebrado, ¿verdad?, por los judíos, pero que tuvimos a un tiempo atrás, fue en 1987. Fue el último. Entonces, el próximo será en 2036. Y aquí nosotros vamos a poner el año de jubileo. 2036. Es el próximo jubileo. Es el próximo jubileo. O sea que el año en que Cristo volvería a la tierra por la segunda vez, cumpliendo el propósito descrito en el Antiguo Testamento. Ok, creo que aquí ya tenemos evidencia suficiente para proseguir. Detalles, si quieres más evidencias, más detalles, busque el video que habla sobre el jubileo en la página o en el canal de YouTube. Bueno, en el día 10 del mes 7 bíblico, toca la trompeta del jubileo. La venida de Cristo, que estaba tipificando en el ceremonial judío, era el año 27 DC, o sea, después de Cristo. El jubileo celebrado por los judíos en el contaje, el próximo será en 2036. El tocar la trompeta no quiere decir que Cristo vendrá a este momento. Eso es importante. El día 10 del mes séptimo toca la trompeta. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. No dice que nadie sabría, pero que nadie no sabría, pero nadie sabe. Entonces este día no se refiere al día que Cristo viene a la tierra, sino que cuando toca la trompeta. O sea que entonces la trompeta 7 toca, vamos a poner aquí, trompeta 7, vamos a poner en mes, en día, mes y año bíblicos, ¿ok? O sea que sería el 10 del 7 de 2036. Esto sería en nuestro, vamos a traducir acá. Esto sería el mes 9 y 10, entre 9 y 10, ¿verdad? Vamos a poner así. Para... Ahí, así queda más fácil para entender. Pero entre el día 10 del mes 7 de 2036, la séptima trompeta, la última trompeta, suena. ¿Qué sucede en la séptima trompeta? Esto es lo que vamos
ver ahora. Jesús nos habla del día y la hora nadie sabe, porque el año, como dijimos, el año, el mes, incluso la semana se podría saber. Pero no es este el caso. No queremos profundizarnos en esto. En 1 Corintios 15, 52 nos habla algo sobre la venida de Cristo relacionada a las trompetas. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta tocará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Cristo vendrá a la final trompeta. Entonces, cuando toque esta trompeta, poco tiempo después, Cristo vendrá. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero son pocos días. Entonces, la final trompeta quiere decir que es la última trompeta. Y nosotros encontramos las trompetas en el Apocalipsis, que son 7. Entonces, la última trompeta es la 7. Apocalipsis 11, 15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces Cristo viene, establece su reino, o sobre los reinos de la tierra. Y obviamente, quien está al lado de Cristo, la Biblia dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y vencerán los que están con él, llamados, elegidos y fieles. Entonces, cuando Cristo establezca su reino, los fieles, los llamados, serán vencedores con ellos también y libres. ¿Ok? Entonces, en la séptima trompeta, Cristo viene. El día será revelado al tocar la trompeta. ¿Por qué yo digo esto? En la Biblia, ahora vamos a buscar, me ayuden, por favor. Amós 3, 7. Vamos a ver si es esto. Sí. ¿Encontró? ¿Me puedes leer? 3:7. Sí. Porque no habrá nada, Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Dice que no hará nada el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Bueno, cuando Dios dice que no hará nada, pues es nada. Pero Cristo dijo: el día y la hora nadie sabe. Pero Cristo no dijo que nadie nunca sabría. Entonces, ¿cuándo sabremos? Si la Biblia no se puede contradecir, ¿verdad? ¿Cuándo? En Apocalipsis 10, Dios nos da la respuesta perfectamente. Apocalipsis 10, 3. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Detalle: el uno que truena con su voz es el Dios Padre. ¿Ok? Entonces por eso Cristo dijo que nadie sabía el día, sino que Dios el Padre. Entonces, clamó con gran voz como ruge el león. Cuando hubo clamado, los 7 truenos emitieron sus voces. Entonces el Padre habla alguna cosa. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo, que era Juan, iba a escribir, pero oí una voz del medio del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel dijo para que Juan no escribiera aquello que Dios había hablado. Versículo 5. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que
creó el cielo y las cosas que en él hay, etc. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comenzare a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Entonces, el misterio de Dios se consumará. Algunas traducciones dicen el secreto de Dios será revelado, pero el sentido es el mismo. Entonces, aquel secreto, ¿cuál es el misterio de Dios? El único misterio de Dios presente en la Biblia, el cual ni el Hijo sabía. Pues, es la venida de Cristo. Y en la séptima trompeta, cuando éste empieza a tocar, Dios entonces hablará a sus siervos, porque estos ya estarán esperando a Cristo. Dios entonces habrá tronar el cielo, y los siervos escucharán el día y la hora de la venida de su Salvador. Pero esto solo allá en la séptima trompeta. Antes de eso, día y hora nadie sabe. Pues bien, entonces ahora vamos a los periodos de tiempo. Aquí ya establecemos entonces que en la séptima trompeta Cristo viene, es el año de jubileo, el próximo. Entonces, el 10 del mes 7 bíblico de este año, entonces empezaría a tocar la séptima trompeta. Entonces ahora vamos a estudiar los periodos de las trompetas que vienen antes, para llegar a donde lo más próximo posible de nuestra era, de su tiempo. Bueno, contaremos el periodo de cada trompeta. El sexto, la trompeta 6, ¿verdad? Apocalipsis 9, 13. Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de 4 cuernos de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Aquí hay un periodo de tiempo que muchas veces parece que es para el día, la hora y el año y el mes exacto. Pero no es así. Esta profecía, ya cumplida en el pasado, nos da referencia de que tenemos que sumar todos estos días. Este mes y año, ¿verdad? Entonces, un mes, que son mes bíblico, es 30 días, ¿ok? Un mes bíblico, 30 días. Un año bíblico son 360 días, no son 365. Más un día, entonces tenemos 391 días. Entonces vamos a posicionar este periodo de tiempo de la sexta trompeta detrás de la séptima, obviamente. Entonces aquí tenemos un periodo de 391 días. 360 más 30, 390, más 1, 391 días. ¿Ok? Entonces que son un año y... ¿Por qué más 30? Por el mes. Un año más un mes más un día. Entonces un año son 360 más 30 días, 390 días más un día, 391 días. ¿Ok? El mes bíblico tiene 30 días. Usted puede confirmar esto en Génesis, en el periodo del arca de Noé, que estuvo sobre las aguas. Y ahí la Biblia dice que fueron 150 días, después especifica que fueron 5 meses. Ahí nosotros ya podemos tener idea. Bueno, entonces, aquí son cerca de un año. A ver. Cerca de un año. Un año, un año, un mes, ¿verdad? Un año y un mes. Obviamente. Entonces vamos a poner aquí.
año y un mes. 391 días. Vamos a poner aquí, días. Bueno. Ok. ¿Entendido? Ok, entonces vamos a avanzar. Otro periodo de tiempo de la sexta trompeta encontramos en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Ojo, la sexta trompeta empieza en el capítulo 9 y termina en el capítulo 11. ¿Ok? Entonces es un periodo un poco mayor que las demás. Y en este periodo, aún en la sexta trompeta, sucede esto. Apocalipsis 11:3 dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, los predicadores de la ley de Dios, que son las tablas del testimonio, ¿verdad? Los testigos de Dios, profetizarán bajo persecución en este periodo 1260 días, que son igual que 3 años y medio. ¿Ok? 3 años y medio. Aquí. Creo que está muy grande. Aquí. 3 años. 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, tenemos un periodo de tiempo. En el versículo 9, perdón, versículo 7. Versículo 7. Entonces, profetizarán por 1260 días, de 3 años y medio. Vamos a poner acá 1260 días. días, 3 años y medio. El próximo periodo de tiempo está en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, etc. Versículo 9, y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces termina su testimonio de la predicación cuando viene la bestia y los mata. O sea que cambia la ley de Dios por su ley, por la ley de la bestia. Entonces tiene un periodo de otros 3 años y medio, que son 3 días y medio, ¿verdad? Y el día profético, según Números 14:34, cada día profético equivale a un año. Entonces, si son 3 días y medio, pues son 3 años. Días cuando habla de días proféticos, ¿ok? Esto está comprobado. Ya vamos a leer para que compruebe que esto es así en Apocalipsis 13. Vamos a poner acá nomás. Entonces aquí son más 3 días y medio. 3 días. Perdón. 3, vamos a poner en medio aquí. Proféticos. Proféticos. Entonces serán 3 años. 3 y medio años. Sería 3 años y medio. Entonces aquí ya tenemos 7 años. Tenemos 7 años. Perdón, tenemos 7 años. ¿Ok? Vamos a confirmar esto aquí. Vimos que se hace la predicación. Obviamente esta predicación sucede un poco antes, ¿verdad? Se hace la predicación del mensaje. Y cuando viene la bestia, les mata.
Y por 3 años y medio queda muerta la ley de Dios. Abramos Apocalipsis 3. Del versículo 3, versículo 4, dice así, perdón. Y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, etc. Versículo 5, también se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces cuando viene la bestia, recibe autoridad para actuar por 42 meses. Y en Apocalipsis 11 dice que viene la bestia y pelea contra los predicadores de Dios, o sea, contra la ley de Dios, y la vence. La bestia que sube al abismo, la vence. Y quedará por 3 días y medio. 3 días y medio. Entonces estos 3 días y medio equivalen también a 42 meses. Es esto, ¿verdad? 42 meses. Entonces, 42 meses. Entonces, este periodo, aunque está en días proféticos, pues podemos comprobar por la Biblia sin margen a dudas. Apocalipsis 13 dice que son 42 meses. Entonces tenemos acá 7 años más 1 año, entonces son 8 años y 1 mes. Vamos a tratar de poner el año ahora ahí, para facilitar nuestra vida. Entonces, acá llegamos a 2000, vamos a poner abajo, 2000, perdón, vamos a poner el mes también. 7 años, o sea que aquí tenemos 1 año y 1 mes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, el mes 7, el mes 7, menos 1 año, serían 2035, el mes 6 de 2035, ¿verdad? Entonces aquí sería el mes 6 de 2035, ¿ok? Mes 7 de 2036 menos 1 año y 1 mes. Entonces, menos 1 año sería mes 7 de 2035, menos 1 mes, mes 6. ¿Ok? ¿Se puede entender? ¿Ok? 1 año y 1 mes. Ok. ¿Ok? Entonces, menos 7 años llegaríamos entonces en 2028 en el mes 6. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner 6. El día vamos a dejar de afuera. El día no es... En el mes 6, mes 6 de 2028. 2035 menos 7, 2028. ¿Correcto? Sí. O no, 2000. Perdón. No, está bien. Exactamente, 2028. Voy a hacer la cuenta aquí otra vez porque... Está correcto, ¿verdad? Pero voy a hacer otra vez porque 2035 menos 7, esta. 2028, entonces tenemos el mes 6 2028. Ok, la quinta trompeta tiene más un periodo de tiempo, el cual es muy fácil para comprender y no tiene lugar a dudas. Que está en Apocalipsis 9.
Apocalipsis 9 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo, etc. Tenía la llave del pozo del abismo. Y se le mandó que no dañasen la tierra, ni a la hierba, ni cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, etc. Entonces acá tenemos menos 5 meses. Esto está en Apocalipsis 9, versículo 1 y después 4 y 5. ¿Ok? Entonces aquí, quinta trompeta. Vamos a poner acá, yo voy a poner acá este periodo. Más o menos. Trompeta 6. La pica, está muy feo mi letra. Trompeta 6, este periodo. Trompeta 7, trompeta 6. Aquí vamos a poner trompeta 5. ¿Ok? Trompeta 5. Son 5 meses. Entonces aquí estamos en el mes 1 de 2028. Opa. De 2028. Aquí vamos a poner trompeta 4, no tiene tiempo definido. Trompeta 4 no tiene un tiempo definido. Entonces, aquí ya estamos en el mes primero de 2028. Esa es más una evidencia de una información que teníamos sobre el inicio de las trompetas ser en el primer mes de 2028. ¿Por qué creemos así? Porque las primeras 4 trompetas puede ser un evento que puede pasar en un día, todas las 4. Incluso la cuarta trompeta es consecuencia de las primeras 3. Entonces, por lo mínimo, la tercera y la cuarta serían el mismo día. Pero se puede creer que el periodo de primera a cuarta trompeta pase en un día o quizás en un espacio de 2 o 3 días. Esto no tiene que sorprendernos. Esto seguramente será así. Entonces, vamos a ver otra evidencia de que se puede iniciar en esta etapa las trompetas. Bueno, quiero contextualizar a ustedes. Ahora nosotros vamos otra vez al libro del Antiguo Testamento, o sea, que los libros del Antiguo Testamento, para entender parte de una profecía viva, por así decir, de partes proféticas del libro de Josué, donde todo aquello, como leímos en el inicio, fue escrito para nuestra enseñanza. Y de esta manera vamos a poder entender y hacer el enlace con el Nuevo Testamento y ahí entender por qué en el primer mes se puede empezar las trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Y quizás es hora de prepararnos, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿ok? Viene del desierto rumbo a conquistar la nueva tierra. Pasa el Jordán en el primer mes y camina para su primera conquista, Jericó. Jesús les ordena
que se pusiera en marcha alrededor de la ciudad tocando las trompetas que tipificaban las trompetas del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces Jesús les manda que rodeasen la ciudad tocando trompetas. Pasaron el Jordán, o sea que en el primer mes. Josué 3, vamos a leer entonces. Josué 3, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca en el Jordán pusieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, de la cosecha. Las aguas que venían de arriba detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las descendían al mar, etc. Versículo 17, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en el medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Entonces pasaron en el primer mes. ¿Ok? Versículo capítulo 4, versículo 19. El pueblo subió del Jordán el día del mes primero, el día 10 del mes primero. Entonces, capítulo 4, versículo 19. Aún en el primer mes, el 10 del primer mes, acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Josué erigió en Gilgal 12 piedras que habían traído del Jordán. Josué 5:10 dice lo siguiente: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces, aún en el primer mes, a los 14, celebraron la Pascua. Y entonces llega la hora de la conquista de Jericó. Capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad por todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz, y el muro de la ciudad caerá entonces, etcétera, y etcétera. Bueno, las bocinas aquí de carnero representaban las trompetas del Apocalipsis, tipificaban. Las trompetas sonaron en Jericó en el mes primero, y nos lleva a creer que las trompetas del Apocalipsis también empezará a sonar en este periodo. ¿Por qué? Aquí estaban el pueblo de Israel, que representaba en aquel entonces nosotros, los cristianos que creemos en Dios, que tenemos la fe de Jesús y que guardamos los mandamientos. Estaban ellos caminando a la nueva tierra. Aquí nosotros también estábamos caminando a la nueva tierra. Entonces las trompetas empezaron a tocar también en el primer mes. Ve que hay una coincidencia, o quizás no es coincidencia, ¿verdad? Más una vez, si usted necesita las referencias más profundas, con más detalles de este tema de Josué, del libro de Josué, busque en nuestro canal el video que dice caminando o rumbo a Canaán, y va a traer mucho más evidencias y un estudio mucho más completo sobre este tema. Ok, entonces este periodo
que inicia el toque de trompetas, nos lleva a creer como enseñanza viva para nosotros que también en este primer mes, donde acá tiene el inicio quizás el inicio de la quinta trompeta, aquí, de la quinta trompeta, quizás en este mismo mes ya tengamos las primeras 4, porque esto, como ya dije, hay evidencias suficientes para creer que todas estas 4 sucederán en un solo día o quizás en un espacio de horas. Pues bien, ¿qué sucede antes de los toques de trompetas? Esto es lo que es importante. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá. Bueno, entonces antes del toque de trompetas en Jericó, algo pasó, algo sucedió. Y eso vamos a estudiar un poquito más. Josué, o sea que antes del pueblo pasar el Jordán, algo sucedió. Los espías, fueron enviados 2 espías a Jericó. 2 mensajeros. La Biblia llama a estos 2 espías de mensajeros también. ¿Ok? El Josué, o sea que Josué 2:1 dice: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado el aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido a espiar a toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Después que se fueron los que buscaban a los espías, la mujer habla con ellos y hace un acuerdo para preservar su vida. Bueno, esta parte es un comentario. ¿Okay? Después que se fueron los espías que buscaban a los israelíes, a los 2 mensajeros, a los 2 espías, la mujer habla con ellos y hace un acuerdo para salvar su vida. Usted puede leer en casa todo el texto. Y después de eso, versículo 15 dice la mujer, capítulo 2, versículo 15 de Josué: Entonces ella los hizo descender por una cuerda a la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino y no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres y descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, etc. Bueno, fueron los espías, entraron a la casa de la ramera, supo el rey, envió personas para atraparlos, pero la mujer usó de sabiduría, hizo un acuerdo con los 2 hombres de Dios, y bueno, para salvar su propia vida, los escondió y después les dijo: bueno, vayan y se escondan 3 días en el monte para que no te atrapen los perseguidores. Antes de las trompetas, los perseguidores persiguieron a los mensajeros. Usted puede leer en casa el libro de Josué, que va a llamar estos 2 hombres más adelante de mensajeros. ¿Ok? Entonces, a estos 2 mensajeros no pudieron atrapar porque se escondieron por 3 días. Y haciendo ahora el enlace con el Nuevo Testamento, podemos ver que este periodo de la crisis de la humanidad, Cristo menciona otra vez: 3 días proféticos equivalen a 3 años. ¿Ok? Entonces, la persecución que sucede antes de las trompetas
son 3 años antes. Vamos de aquí, ¿verdad? Ahí va a quedar todo junto. La idea no es esta. Vamos a dejar un periodo en vacío aquí. Aquí. Tres años, 3 días proféticos, esos 3 días que le persiguieron, equivale a 3 años proféticos, o sea que 3 años literales, 3 días proféticos, 3 años literales. En San Lucas, Cristo habla sobre este periodo y dice lo siguiente, Lucas 21, capítulo 20, Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse a los que están en los campos y entren en ella. Porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, huyan a los montes. Esto se pasó en el pasado cuando Roma rodeó a Jerusalén y puso un estándar con la insignia del dios Sol en aquel entonces. Entonces los siervos de Cristo que estaban dentro de Jerusalén pudieron entender el mensaje y huir. Bueno, en nuestro tiempo el Jerusalén actual no es el Jerusalén físico, sino que el judío hoy somos nosotros, según Romanos 2, 28 y 29. El rodear a Jerusalén, a la ciudad santa, esto pasará cuando el estándar del dios Sol, el día de adoración al Sol, el domingo, el Sunday o etcétera, fuera proclamado como ley. Porque es una de las formas que Satanás usa para perseguir al pueblo de Dios por medio de leyes humanas, decretos presidenciales, gubernamentales, etc. Cuando estemos rodeados por esta ley que nos obligará a profanar el sábado y guardar el domingo, día del sol, como día de reposo, entonces en este momento es el momento para huir. También en San Mateo 24 dice lo siguiente: cuando viereis la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel, huya a los montes. Y justamente la abominación de la desolación está descrito en Ezequiel 8:5, y es justamente la adoración al sol. Pues bien, entonces en este periodo saldrá una ley dominical 3 años antes. Entonces aquí llegamos en 2025 aproximadamente. En 2025 tendremos la persecución a través de una ley dominical. Yo voy a poner aquí de una ley dominical. Bueno, entonces aquí tenemos estos 3 años que fueron profetizados en Josué antes de los toques de trompetas. ¿Ok? Bueno, otra vez, busquen rumbo a Canaán y van a entender perfectamente con todos los detalles esto que estamos poniendo aquí, para que no nos tardemos tanto. Entonces, 391 días, más 7 años del periodo de la sexta trompeta, más 5 meses,
o menos 5 meses, ¿verdad?, del periodo de la quinta trompeta, llegamos al mes primero de 2028. Menos 3 días o 3 años de persecución que estaremos en los montes, 2025. Y antes de esto, ¿qué sucede? Antes de 2025. ¿Qué puede suceder? Aquí tenemos 2021. Ya vemos que está cerca, ¿verdad? Tenemos 4 años aproximadamente. ¿Qué sucede antes de esto? San Lucas 21, 10. Solemos ver hoy en día muchas naciones con tensiones altísimas, peleándose, ¿verdad?, provocándose. No son una ni dos, sino que varias. Lucas 21:10 dice lo siguiente: entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas echarán mano y vos perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En ese periodo aquí sucede lo que está en Lucas 21:10. Lucas 21, 12, perdón. Lucas 21:12. Tenemos nosotros aproximadamente de una relativa paz y libertad para nosotros que guardamos los mandamientos de Dios. Que tenemos el día de sábado como el día de reposo que Dios instituyó en la creación, principalmente. No pensemos nosotros que esta libertad va a durar mucho tiempo. Según nos demuestra la Biblia, tenemos poquísimos años de plena libertad, o más o menos. Tenemos 4 años más o menos. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien qué decisiones vamos a tomar, qué vamos a hacer. Este mensaje obviamente no se escucha siempre, no es común escuchar. Pero la Biblia dice que a medida que el tiempo pasa, los sellos del Apocalipsis se van abriendo, Dios va derramando entendimiento a su iglesia, para que estos puedan comprender los tiempos. Y el paralelo hecho en Josué, nos da precisamente el tiempo que sucede antes de las trompetas. Nos da también el tiempo de las trompetas, que se inicia en el mes primero, como vimos, pero nos da lo que sucede antes, 3 años de persecución. Y nosotros ya vimos que empezó la persecución, tímidamente. Pero la libertad en la internet, por ejemplo, ya no es la misma. No se puede hablar con cualquier cosa. No pensemos nosotros que todo esto va a volver al normal. Tenemos 4 años para movilizarnos más al campo, para movilizarnos más a lugares donde se queda más fácil vivir, porque el sistema mundial va a cambiar. Va a exigir muchos cambios a causa de enfermedades y etcétera que van a sucediendo. Y ojo, la enfermedad es uno de los atributos que componen el 4º sello. Hoy estamos en el 3er sello, donde los alimentos quedarán más caros. El 4º sello es el momento donde se inician las guerras y también el hambre y las pestilencias, donde se perderán la vida la 4ª parte de la tierra. Entonces, si estamos en el 3er sello, la persecución va a empezar en 2025. Tenemos poquísimos tiempos de paz incluso. Y si uno estudia más profundizado en la Biblia, se puede entender que en el 4º sello, cuando se inician las guerras, también se iniciará la persecución a los siervos de Dios. Bueno, este es el estudio de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda
puedes poner en los comentarios. Nosotros trataremos de responder con más evidencias. Es obviamente que mucha información y quizás agarrado así parece que no está bien encajado. Pero todo esto tiene evidencia y está bíblicamente envasado. Que Dios pueda bendecir tu vida y que tengas en cuenta lo siguiente. En el versículo 13 de Lucas 21 dice así: y esto, vamos a leer del 12, pero antes de todas esas cosas echarán mano de vosotros y os perseguirán y os entregarán a sinagogas y cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en tu defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tengamos fe. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia es la tónica para el pueblo de Dios en el último tiempo. Paciencia. La Biblia es incansable a decir. Apocalipsis 3:10 dice: como guardaste la palabra de mi paciencia, también yo os guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en Apocalipsis 14, versículo 12, dice así: aquí está la paciencia de los que son santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que nosotros podemos ser contados entre los santos, entre los guardianes de los mandamientos, por medio de la fe de Jesús. Que seamos nosotros encontrados por Dios como santos, no como transgresores de la ley. Porque la Biblia dice que todo el que peca, pues transgrede la ley, porque pecado es transgresión de la ley. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Que Dios pueda darnos luz y que Dios pueda darnos fe y perseverancia para proseguir en el camino hacia la nueva Canaán. Y encontrar y abrazar nuestro Maestro. Y decirle cuánto lo amamos y que valió la pena haber morido por nosotros. Porque si nosotros vivimos aún en pecado y no tenemos en cuenta el sacrificio de Cristo, pues desconsideramos todo lo que Él hizo por nosotros. Y también nosotros hoy que cuidamos estar en pie, cuidemos para que no caigamos. Y trabajemos por la obra. Vamos a aplicar nuestras fuerzas, nuestro interés, nuestro tiempo en la obra de Dios, para tratar de llevar este evangelio a toda tribu, nación y lengua. Y entonces vendrá el fin. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y número para contacto es más 595-984-982-526. También disponemos de folletos gratuitos. Si usted quiere ayudarnos en esta obra, pues hable conmigo. Trataremos de viabilizar manera para entregarte. Y es gratuito. Bueno, que Dios pueda bendecir tu vida y tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.